Espíritu Santo, en esta hora clamamos a ti, queremos que vengas a nuestras vidas. Señor, tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. Y más aún, Señor, más que la palabra, Señor, es tu presencia. Pido en esta hora que tu Espíritu Santo esté redarguyendo nuestros corazones. Ven a nuestras mentes. Ven a nuestras mentes, Señor. Ordena nuestras emociones ahora. Y ancla tu palabra, Señor. Despierta nuestros sentidos espirituales en esta hora. Destapa nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. Quita el velo en esta hora. Y que podamos acercarnos a ti. Más a ti, Señor. Por eso, menos de nosotros en esta hora y más de tu presencia en este lugar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. ¿Alguien conoce a Sansón? Creo que sí, ¿no? A ver, Lili, ¿quién es Sansón? Sansón es un hombre especial, que fue desde antes de su nacimiento consagrado a Dios. Exacto. Con un voto nazario, llamado a vencer a los filisteos, librar al pueblo judío de esos enemigos. Bien, y bien. ¿Ya predicó? ¿Ya oramos? ¿Podemos retirarnos? No, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. También es interesante de esta historia de que nació de una mujer estéril. Dice que la visitó un ángel a la esposa, y me anoté el nombre porque... Manoa, sí. Yo lo confundo con el dibujito. Y bueno, y dice que vino un ángel a visitarlo y a decirle a la esposa que iba a concebir. Y no solo que iba a concebir, sino que iba a concebir un hijo para vencer a sus enemigos, al pueblo filisteo. Era uno de los jueces, Sansón, y podemos ver su historia en los libros de jueces, desde el 13 al 19, creo. Quiero compartirles algo que dice en el Jueces 15 para aquellos que quieren leer Biblia. Dice así: Sansón se venga de los filisteos. Dice que tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Después dice el versículo 2, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Dice el versículo 4, así fue que cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja la amarró con antorchas. Después más adelante dice que con esas zorras, con las antorchas que tenían atados, quemaron todas las viñas, ¿no? Todo el trigo, todas las plantaciones de los enemigos que eran los filisteos. Dice la segunda parte de versículo 6. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. ¿Sí? Estamos hablando de la esposa de Sansón. Y puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Primero, estamos hablando de Sansón enojado, ¿no? Viene a ver a su esposa y el hermoso suegro que tiene la dio a casar con el mejor amigo de ella, del mejor amigo de Sansón. Enojado Sansón, dice que después más adelante quemó todos los viñedos, ¿no? Todas las plantaciones. ¿Por qué? Porque la mujer con la que se casó Sansón era filistea. O sea, Sansón se casó con una mujer enemiga de su linaje. Bien. Los filisteos entonces, como hizo esto Sansón, ¿qué hizo los filisteos? Trataron de tomar prisionero a Sansón. Entonces yo quiero mostrarles
a Sansón, que era un héroe, lo vemos siempre como el héroe, el que tiene ese cabello hermoso en fuerza que es dado por Dios, vemos también que es un héroe que desmaya, y desmaya más de una vez. No solo porque se equivoca, sino que hay momentos que él se encuentra realmente en encrucijada. Y quiero que te puedas identificar de alguna manera, y sé que te vas a identificar de alguna manera con Sansón. Ahora si pasamos a la siguiente. Esto es lo que hacemos comúnmente nosotros. Bueno, capaz que si lo leo de acá me pongo de costado y lo pueden ver. Esto es lo que hacemos comúnmente nosotros, ¿verdad? Que nos autojustificamos. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Se justificaba. ¿Por qué? Porque le habían hecho mal. Su suegro le hizo mal. Los filisteos después mataron a su esposa, también les hizo mal. Entonces él se justificaba. Entonces podemos pensar, bueno, pero ¿qué razón tenía para enojarse Sansón? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Y decimos, yo tengo razón. Mi jefe, mi compañero, no sé, mi esposo, mi amigo, me hacen la vida a cuadritos. Tengo razón para enojarme. Entonces, esto que hacemos comúnmente, que es la autojustificación y autoconmiseración, esto surge ya en el Edén, ¿sí? Ya surge en Génesis. Esto es un mal que viene a nuestras vidas, que no es el plan y el diseño de Dios para nuestras vidas. Las personas pueden hacernos daño, las situaciones pueden dañarnos, pero tampoco podemos ponernos en autojustificación tomando justicia con nuestras propias manos. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Ante la venganza, dice que en un momento ese esfuerzo de exonerarse a sí mismo de culpa, y piensen ustedes en situaciones personales que han pasado, ¿no? Yo tengo derecho a enojarme. ¿Cuántas veces pensamos tengo derecho a enojarme por esta situación? Nadie, son todos santos, yo soy la que veo. Bien, yo sí. Isabel algún día dijo, yo tengo derecho a enojarme por esto, esto y esto, ¿sí? Y me he enojado, capaz que no lo he pensado, pero directamente me he enojado. Ese esfuerzo por exonerarte a ti mismo, ¿no? De que esto es realmente justificado, corre el gran peligro de cegar nuestro ojo de conciencia y manipular las santidades de la verdad. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es fácil que nos ceguemos en nuestra conciencia como le pasó a Sansón. Es fácil enojarnos, incluso justificarnos, tomar venganza, pero podemos hablar de otras cosas. A Sansón le pasó sobre la venganza, pero ¿cuántas veces a nosotros tal vez nos sentimos desprotegidos, avergonzados, heridos, ¿no? Despreciados, desvalorizados? Tal vez son otras las emociones, no es la venganza. Ahora, ¿qué pasa con esas emociones? ¿Cegan nuestra conciencia? ¿Nos ciegan por completo? ¿Perdemos nuestra identidad como hijos? Y de alguna manera creo que lo que más ataca es la santidad de la verdad. Son enunciados que atacan la santidad de la verdad, que son los principios que pesan a la luz de Dios, que son esas cosas que Dios te enseñó como papá, para que puedas ser un hijo no pródigo, no enojado, no dolido, sino un hijo que disfrute de la comunión con su padre y que en su padre encuentre sanidad. Seguimos a la siguiente. Bien. Sansón entonces, como dice la Biblia, tomó justicia por su mano. Ahora todos decimos, ¿es justificado, no es justificado? No importa. Lo que interesa saber, ¿qué es lo que debemos hacer para que esas cosas no haga estrago en nuestras vidas? ¿Sí? Ni el dolor, ni el enojo, ni la ira, ni la frustración. ¿Cómo hacemos? Yo creo que a veces esas cosas se realzan en nuestros corazones y en nuestras actitudes y en nuestras relaciones porque no estamos realmente enamorados de Dios. Y esto lo hablo a manera personal, ¿sí? Creo que si estuviéramos más enamorados de Dios, buscaremos más estar con Él, aborreceríamos lo que es malo,
¿sí? Nos veríamos ante su luz. Nuestro corazón estaría contemplándolo a Él y nosotros delante de Él sacando nuestras cosas innecesarias, ¿no? en esa mochila. Entonces, si nos enamoramos más de Dios, más buscamos a Dios. Más estamos en presencia y en comunión con Dios. Más queremos tener ese encuentro con Él, estar cerca de Él. Y eso hace que aborrezcamos la mano y nos apeguemos a lo bueno, porque se nos pegan las cosas a nuestros amigos, ¿o no? ¿Verdad? ¿No se te pegan las cosas de un amigo? Tengo tantos ejemplos para poner, pero me voy a callar. Pero ¿cuántas cosas se nos pegan de los amigos? Cosas buenas y cosas malas. Vamos a realizar las buenas, ¿no? Si nos apegamos a Dios, a sus verdades, a estar con Él, indudablemente esas cosas que duelen, que echan raíz, que intenta crecer en nuestro corazón, sería erradicado, ¿sí? Sigamos a la siguiente. Bien. Ahora tú me decís, bueno, genial. Tenemos que hacer lo bueno, tenemos que estar cerca de Dios para que esas cosas no tomen prioridad en nuestras vidas, para que no sean ese motor que guía nuestra barca, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si realmente estoy enojada? ¿Cómo hago si realmente me siento dolido? ¿Cómo hago? Algo que tenés que tener claro, y es esto, que el pecado, ¿qué es el pecado? Todo aquello que nos aparta de Dios, ¿estamos de acuerdo, no? El pecado, todo aquello que nos aparta de Dios puede provocar muchas cosas. Algunas son esas, la soledad, la venganza, el enojo. Eso provoca el pecado en nosotros. Ahora, a veces nos cuesta hablar de pecado y yo soy la primera y el pastor sabe que yo soy la primera que me cuesta hablar de eso. En la clase de pasiones hablábamos justamente de eso, Lucas, ¿te acordás? De esas pasiones desordenadas que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está el pecado reinando en nuestro corazón. Son esas cosas pequeñas que nos están apartando de la verdad. Nos están cegando nuestra conciencia. Esas cosas que decimos, ya el enojo se me va a pasar, ¿no? Puede ser que se pase, puede ser que crezca. O aquello que vos decís, bueno, me siento solo, ya se me va a pasar, son temporadas. Yo creo que todas esas cosas que giran alrededor, ¿no? Del estar apartado de Dios, que le llamamos pecado, esas cosas son las que nos separan de estar en cercanía con Él. Por eso es importante lo que dice Deuteronomio 12, que creo que lo escribí por acá. ¿Alguien tiene Deuteronomio 12, 28? Dice así: pongan atención a todo lo que les he dicho, si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes. Ahora, entendemos que cuando Dios nos habla de pecado, o cuando Dios nos habla de que pongamos atención a las cosas que están escritas acá, ¿por qué cree que lo hace? Porque es un papá que hostiga, es un papá que controlador. Claro, es para nuestro bien. Es un papá que ama, ¿sí? Es un papá que ama y cuida. Entonces te está diciendo, pon atención a estas cosas que están escritas aquí, para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. O sea, hay promesas, Carmen, que si tú seguís esto, tus descendientes le irá bien. Entendemos que esto trasciende nuestra vida personal, trasciende generaciones. Hay una verdad oculta en Deuteronomio que habla de una bendición que desborda, una bendición que salpica, ¿sí? Que no importa, que ni siquiera tal vez conozcamos a quiénes van a ser mis nietos, ¿no? No, si habrá, no sé, pero ni siquiera puedo conocer quiénes serán, pero sé que si yo guardo fidelidad a Dios y trato de apegarme, no a aquellas cosas que me separan de Dios, sino a las promesas de Dios,
a lo que Dios dice, pero que Dios dice no para tirarnos el verticalazo, sino para cuidarnos, para amarnos. Si sigo eso, si abrazo eso, salpicaré bendición a otros. Sansón, ¿qué hizo? A Sansón las cosas no le salía bien, ¿no? Y me encanta Sansón. ¿Saben por qué? Porque es lo más semejante a nosotros. Es lo más semejante a nosotros. Hubo victorias también acá, en libros de Jueces, pero es lo más cercano a nosotros. Su naturaleza era así. Tal vez nosotros no tomemos en nuestras manos la venganza, pero sí tenemos bien abrazado otras cosas que hoy Dios quiere que las sueltes, ¿sí? Así que anda identificando qué cositas son. Tal vez hay tristeza, tal vez hay dolor, soledad, venganza, enojo, pasiones desordenadas, no sé. Capaz hay algo en tu corazón que Dios quiere hoy que aprendas a soltar con Él, ¿sí? Seguimos. Dice después la palabra de Dios, si seguimos leyendo, dice que Sansón levantó una oración. Y esto es tremendamente importante, ¿no? Porque en el momento de que nos enojamos o estamos mal, ¿qué es lo que hacemos? Ojalá oráramos, pero generalmente rezongamos, y mucho, ¿no? Cuando las cosas nos suceden y no nos suceden como queremos que sucedan. Dice que Sansón comenzó a orar al Señor. ¿Cuándo comenzó a orar? ¿Saben cuándo? Dijimos que quemó todo ese terreno, ¿no?, de los filisteos, de los enemigos. Entonces los filisteos, enojados, querían venir a apresarle y matarle, ¿sí? Dice que el pueblo de Judá, los que estaban con Sansón, dijeron, te vamos a matar y te vamos a entregar, porque los filisteos nos vienen a atacar. Sansón dijo, ustedes no me van a matar, ¿verdad? Dice, no, te vamos a entregar al enemigo, pero no queremos que los filisteos vengan acá a atacarnos a todos, ¿sí? Así que en ese momento que estas personas de la tribu de Judá sacaron a Sansón de la cueva, porque Sansón estaba escondido en una cueva, cuando lo sacan, dice que Sansón empezó a preocuparse, ¿no? Y entonces dice ahí que extendió una oración. Ahora, lo importante de esta oración es que Sansón se describe siempre como el siervo de Dios, su hijo, ¿sí? Y esto es interesante saber, que sea cual sea la circunstancia que estamos, no podemos perder nuestra identidad. Él se reconoció como el siervo y dice que en todos sus actos hostiles contra los filisteos, evidentemente se consideró a sí mismo para la obra que Dios lo creó. Dice, Señor, estoy en aprietos, tú quisiste que naciera para vencer a los filisteos, yo soy tu siervo, le dice, ¿no? Pero después a esta oración agrega algo más. Dice que esta gloriosa victoria y liberación no solo era para Sansón, sino también para su país. Reconoce a Dios, tú me has dado esta gran liberación. Tú me has escogido para liberar a mi pueblo, a mi nación, no a mí, a mi nación para traer libertad. Entonces Sansón sabía quién era. Sabía que había cosas que estaban desordenadas, que no estaban bien. Sabía que había cosas que tenía que soltar y sabía que se le venían los filisteos. Entonces dijo, hablo con el Señor, empiezo a hablar con Dios, con el Dios de mis padres. Entonces, luego que dijo, soy tu siervo, luego que dijo, me escogiste para liberar, ¿qué dice? Lo último que dice en su oración, en su súplica, y ahora moriré de sed. Pasé por todo esto para morir de sed. Es curioso esto, ¿no? Esta oración está en Jueces 15, versículo 17 en adelante. Dice que cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat. Cuando tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los circuncisos? Hasta ahora peleé por
por la nación, por Israel. Hasta ahora estuve haciendo lo que tenía que hacer. Tal vez hice cosas en el camino que eran accesorias, ¿no? Pero hasta ahora hice lo que tú me mandaste. Y ahora, después de todo lo que pasé, después de todas las victorias que gané, ahora voy a morir de sed. Y quiero que pienses en ti ahora, ¿sí? Porque tal vez estás pasando, pasaste o tal vez vas a pasar por una situación que vos decís, pucha, entregué tantos años a Dios, fui tanto tiempo a la iglesia, acompañé a mis padres tanto tiempo a la iglesia, estuve sentada escuchando tanto tiempo a la pesada de Isabel. Y aún así, Señor, me vas a hacer morir de sed después de toda esta paciencia que he tenido, después de todo el camino que he recorrido tratando de estar en tu voluntad. ¿Me vas a hacer morir de sed? Lo que Dios le responde es, entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía está en Leí le llamó Enacoré. La siguiente. Dice que él clama, ¿sí? ¿Me vas a hacer morir de sed? Y dice que Dios ahí inmediatamente hace un milagro. Porque estamos hablando de que Dios está abriendo un manantial donde no existe, ¿sí? En esos territorios hay muchos tipos de manantiales, pero acá en esta área no existía. Entonces Dios opera un milagro, abre ese lugar y de ese lugar, de ese manantial, corre agua. De esa agua, o de lo que Dios te va a dar, o de lo que Dios te está dando, vos podés elegir tomar o no tomar, beber o no beber. ¿Se entiende? Yo espero el milagro sucede. Dios lo hizo inmediatamente y a veces ni siquiera lo vemos, puede ser en el mundo sobrenatural, pero está en nosotros de beber de esa agua. Pero dice que al beber de esa agua recobra su espíritu, recobra su aliento. ¿Y esto de qué te habla? Del ruaj. Recobra el espíritu, el aliento de Dios para su vida. Entonces, pensemos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando en el camino? ¿Qué es lo que Dios quiere darnos de beber en esta noche? Dice que Sansón, justamente después de recobrar su espíritu, dice que gobernó por 20 años. 20 años de gobernanza de Sansón. Creo yo que lo que Dios quiere hoy decirte o compartirte es que seguimos estando bajo el cuidado del Altísimo, ¿sí? Y Él sabe que tú le amas, si no, no estarías acá, ¿sí? Él sabe que tú le amas, que la vida no te fue fácil y que seguiste. Él lo sabe, pero ¿sabes qué? Hoy tiene una sorpresa para ti. Hoy quiere que puedas beber de su agua, de su manantial. De ese manantial que incluso la palabra en varios versículos, sigamos adelante, que está en el otro. En muchas palabras de la Biblia justamente nos habla acerca de esto, ¿no? Todas mis fuentes están en ti, decía David. Todo está en ti, Señor. Salmos 42, 2. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua.
Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Juan 7:37. El último día del festival, Jesús se puso al pie del grito de la multitud y dijo: todo aquel que tenga sed puede venir a mí. Y esto es interesante, porque acá es Dios hablando de que Él es el agua. Dios dando a otros el agua. Pero en este caso, el manantial, el jacoré, ¿no?, que significa el que clama, era Sansón. ¿Se dan cuenta la diferencia? Era Sansón, ese manantial que clama. Y a través de ahí Dios dio la respuesta y esa agua. Así que hoy quiero que oremos juntos, ¿sí? Porque nosotros tenemos en el poder de nuestra boca la autoridad para pedir a Dios ese manantial sobre nuestras vidas. Y ese manantial del cual vamos a beber hoy es el que traerá ese ruaj, ese espíritu nuevo sobre nosotros, el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿sí? Así que solamente quiero decirte esto: no importa la circunstancia, clama, como hacía acá Sansón, clama. Sé ese manantial que clama para que yo pueda abrir ese pozo, para que yo pueda abrir ese lugar y operar en ese nivel sobrenatural. Y me quedo pensando, Dios me hablaba de eso, somos manantiales de agua. Y también somos manantial de vida. Nuestra iglesia se denomina manantial de vida. Entonces, cuando estamos pensando en milagros, Señor, despierta talentos, solamente tenés que abrir tu boca y clamar a Dios. Dale tú ese manantial, clama tú como ese manantial para que fluya esa agua. Y así como hizo Sansón: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, tu sierva. Tú me llamaste con propósito y, Señor, solo quiero, y pídeselo con sinceridad, quiero a partir de ahora dejar atrás todo aquello que me aleja de ti, apartarlo de mí, y que pueda ser un río, que pueda ser ese manantial, que fluya hacia afuera, que traiga agua a Uruguay. ¿Escuchaste? Que traiga agua a Uruguay, ese pozo seco que hoy es en la situación que estamos. Así que, ¿qué les parece si oramos y le decimos: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llénanos en esta tarde, danos tu ruaj, Señor. Clamamos por ese ruaj, ese espíritu de aliento que viene sobre nuestras vidas ahora, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Sabemos que tú haces el milagro, pero hoy nos estás convocando a que abramos ese manantial de clamor hacia ti. En esta hora, Espíritu Santo, ven y llénanos, llénanos. Señor, en esta hora pido para que impartas vida sobre nuestras vidas. Más vida, Señor, más de vida, Señor. Señor, si no tenemos ánimo de adorarte o hablarte, en esta hora pido por mis hermanos, clamo por mis hermanos, por mi familia manantial de vida. En esta hora, Señor, abre sus labios, comienza, Señor, a hacer una operación en secreto en sus corazones, en sus conciencias, Señor. Que podamos atraer a ti hoy, Señor, nuestra mejor actitud, de poderte darte gloria, honra, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor, y por todo lo que vas a hacer. Sopla tu ruaj sobre este lugar, Dios. Sopla tu ruaj sobre este lugar, Señor, en esta hora.